Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a Justo al Punto por Humano Derecho, Radio Estación, la radio de las personas con actitud. Y hoy tengo un programa muy especial, y es que tengo una persona que lo han descrito sus allegados como una persona creativa, positiva, innovadora, y que es una persona capaz de realizar cualquier reto. Él es Felipe Moncada y tenemos un contacto desde Lima, Perú. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Justo, muchas gracias por la invitación, está bien. Felipe, la situación en la que se encuentra actual tu posición, estás fuera del país, en todo un contexto quizás un poco bochornoso para quienes conciben el servicio y la excelencia como una forma de vida. ¿Qué pasa por tu mente actualmente en un país que no te pertenece y que tienes esas ansias que seguramente estoy claro que es volver a Venezuela? ¿Qué pasa por tu mente al estar en Perú y no en Venezuela? Bueno, mira, yo creo que lo primero que pienso al estar desde el exilio es que esto tiene que servirnos como ejemplo para no repetir nuevamente una etapa así para el país. Yo creo que en la situación actual en la que se encuentra Venezuela, ante la coyuntura no solamente política, sino social, económica, todos nosotros tenemos que dar cuenta que no solamente la educación, sino también los valores humanos que llegan importantes para la reconstrucción del tejido social. Y por mi mente pasa nostalgia, por mi mente pasa euforia, por mi mente también pasa alegría de encontrar oportunidad los conocimientos, pues siento que este proceso de exilio, este sumergirse en otras culturas, al final del día nos va a ayudar a ser un poco más humanos, ¿no? Y a ser personas que veamos desde otras perspectivas los problemas que nos aquejan hoy en día y sobre todo tener una noción de inventarnos. Pero creo que lo más importante pasa por mi mente es el proceso de aprendizaje que durante todo este tiempo nos tiene que dar por ciudad solana. Felipe, evidentemente que a tu corta edad has tenido que enfrentar algo que ha sido peligroso, pero que a su vez ha sido conmovedor para quienes te conocen. Dejar a Venezuela. Yo quiero que le cuentes a estas personas que nos están escuchando qué pasó con Felipe Moncada, el estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, que era parte de Embajadores Comunitarios. ¿Qué pasó contigo realmente que tuviste que irte a Lima? La verdad. Bueno, creo que no cualquier joven quisiera truncar su futuro por no tener posibilidades en su país. Y creo principalmente lo que sucedió, ¿no? El hecho de no encontrar oportunidades para poder crecer, el hecho de tener un país con un declive económico tan fuerte, con además una recesión económica que durante estos últimos años ha demostrado que el sistema actual pues no ha funcionado. Creo que del Felipe de Lima, el Felipe que está en Venezuela, principalmente hay una diferencia, ¿no? Y es que ahorita estoy en un lugar en donde quizás puedo tener seguridad, donde quizás puedo tener libertad, y creo que la libertad es un punto bastante para todos los venezolanos, ¿no? Yo creo que Felipe y el resto de los habitantes del país también pues de cierta manera sufren y de cierta manera se ven por toda la que atraviesa el país, ¿no? Creo que en este caso todos los venezolanos han sido privados de libertad porque... Bueno, Felipe, disculpa, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a ir a una pausa y nos vamos a dejar con una pregunta en el aire y me completas esa idea. ¿Cuál era el miedo que tenía Felipe estando en Venezuela y cuáles eran los riesgos de que tú te quedaras en Venezuela y no te fueras a Lima? Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Justo al Punto por Humano Derecho. Cuando todos se van, la única con la que
enciérrense en su cuarto y súbelo, bájalo, ámalo, si quiere despedázalo y haz lo que sienta esto que me tiene a mí aquí sin aliento. Soledad, 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 hazme el favor, yo te lo ruego, haz que sienta lo que siento. Soledad, 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 hazme el favor, yo te lo imploro y que sepa que lo adoro. Soledad, vestida de noche o de claridad, me dices al oído que no volverá, no me das ningún consuelo, pero hablas con la verdad. Sí, amalo como a ninguno, que no quiera saber más del mundo, que no reconozca familia, que no coincida sin ti la vida, que por un beso él aguante desprecios y que sueñe envuelto en desvelos, que sean su alegría tus migajas, de rodillas llorando dar gracias y entonces, solo entonces, que sepa, que lo sepa, que es por mí, que te tiene, que es por mí, que te siente. Soledad, 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 hazme el favor, yo te lo ruego, haz que sienta lo que siento. Soledad, 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 hazme el favor, yo te lo imploro y que sepa que lo adoro. Soledad. Soledad. Y estamos de vuelta aquí en Justo al Punto por Humano Derecho Radio Estación. Recuerdas mis redes sociales, @Justo Navarro JE, @Justo Navarro JI, la del programa @Justo al Punto _radio y la de la radio @Humano Derecho. Estamos con Felipe Moncada, él se encuentra en el exilio desde Lima, Perú. Y dejamos una pregunta al aire. Felipe, tú me hablabas de seguridad y de libertad, algo que hoy sí tienes en Lima. ¿Cuáles eran las consecuencias de que Felipe se quedara en Venezuela? ¿Por qué esa partida tan rápido? Mira, yo creo que la partida responde a varias razones, ¿no? Creo que lo primordial son razones económicas, ¿no? De cierta manera, el hecho de poder quedarme en Venezuela, continuar mi hecho de poder quedarme en Venezuela y no saber cuál iba a ser el futuro de mi familia, cuál iba a ser nuestra estabilidad de aquí a 6 meses, sobre todo en un país tan volátil en donde la inflación va mucho más rápido que cualquier otro factor, ¿no? Y creo que eso era el principal miedo. El segundo miedo, el tema del hecho de vivir en un país en donde todos los servicios son decadentes, desde el transporte público, no tener comida, no tener alimentos, no ver oportunidades de crecimiento en mi futuro, sobre todo por los efectos de las políticas de gobierno que han sido tan erradas en el hecho del país. Creo que eso pues conllevó a tomar una decisión ante un escenario sombrío, ante un escenario donde estaba ávido de saber qué iba a pasar, de repente tener estabilidad, ¿no? Un poco de proyección a largo plazo como estudiante, como profesional, a la opción de querer salir a buscar otras oportunidades, ¿no? Oportunidades de estudio, oportunidades de crecimiento, oportunidades laborales. Y el otro factor es que, bueno, cuando tú te encuentras trabajando en proyectos sociales, organizaciones de empoderamiento juvenil, y de repente estas organizaciones no son bien vistas porque no encajan en el sistema, al igual que el régimen, por tener una visión de país distinta, por trabajar sobre todo por la educación, ¿no? Y por tener un compromiso en el sentido, no se ven visto por el régimen, empiezan a atacar a estas instituciones que han sido, bueno, una cantidad abismal
mal de todas las instituciones que han sido atacadas por parte del gobierno, ella te dice a ti, y te dice, bueno, hay que reestructurar propósitos y objetivos de vida, ¿no? Felipe, cuando me hablas de organización, estas ONG, tú eras parte de embajadores comunitarios. Hoy Geraldine y Gregory están en prisión. Tus amigos, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Qué sabes de ellos? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo va esa encarcelación? ¿De qué se le acusa? El tema, en este caso de Gregory y Geraldine, que son las personas privadas de libertad, se les acusa, por supuesto, de manera injustificada y de manera inhumana, degradante, de instigación pública y agavillamiento. Son los dos delitos que impunen en contra de ellos, en su contra. Sin embargo, no hay pruebas que estos delitos impugnados ellos de verdad los tendrían, ¿no? Porque ellos eran simplemente personas que apuntaban a la excelencia, y además tenían un gran compromiso social por el país y sobre todo por aquellas comunidades que están en riesgo y aquellas comunidades que no contaban con las oportunidades o que sus habitantes no contaban con las oportunidades para salir adelante, ¿no? Entonces creo que principalmente esos dos delitos que además fue de una manera arbitraria, que ellos no tenían orden de aprehensión, ninguno de los dos, y llevárselos privándoles libertades de pensamiento, de expresión, derecho a la educación, inteligencia, o sea, además su integridad física, su integridad psicológica, ¿no? Y el proceso, porque todo eso se está infringiendo. En dado caso estamos hablando de una violación de derechos humanos a su libertad como individuo que Felipe, se debería negociar. Felipe, ¿en algún momento te sentiste acorralado? ¿En algún momento sentiste que podían violar tus derechos humanos? ¿Que tu integridad física y la de tu familia estaba en peligro por pertenecer a embajadores comunitarios y si tu permanencia en Venezuela seguía? ¿Hubo en algún momento ese pensamiento de qué hago si me quedo en Venezuela? Y quiero que al regreso de la pausa me hables cómo está tu mamá. ¿Cómo está tu mamá? Una mujer que tuvo que ver partir a su hijo, pero luego de la pausa y ya volvemos aquí en Justo al Punto, por Humano Derecho. Y estamos de regreso aquí en Justo al Punto por Humano Derecho, Radio Estación, y estamos con Luis Felipe Moncada. Si escuchan un poquito el audio un poco extraño, es que estamos en vía
Skype con Luis Felipe y la señal no está muy buena. Luis Felipe, dejamos una pregunta al aire, y es, me hablabas de violaciones de derechos humanos. Cuando estabas en Venezuela, en tu ejercicio como embajador comunitario, ¿sentiste que en algún momento fuiste perseguido, fuiste amedrentado por quienes has catalogado que son un régimen? Y me gustaría hasta saber también si has hablado con tu mamá y cómo se siente ella, teniendo en cuenta que tiene a su hijo en otro país, un hijo que salió de Venezuela a mendigar derechos, porque el régimen actual le cercenó lo que él podía hacer acá. Bueno, creo que mediante el régimen venezolano ha privado, como dije anteriormente, la libertad de todos los venezolanos, ¿no? Y creo que no solamente en este caso aquellas personas de manera injusta por el gobierno, sino cada uno de los habitantes. Digamos que esto no es una acusación per se que el gobierno, pues de cierta manera, ha ejecutado en contra de ellos, pero yo sí creo que eventualmente han perdido el derecho a la democracia, el derecho a la libertad, el derecho a tener una vida digna, ¿no? Ahora, yo creo que siendo yo parte de alguna acción que está siendo pues, amedrentada, de cierta manera sí me sentía en riesgo en el país, ¿no? Pero eso no era el único factor por el cual yo decidí ir, ¿no? Como dije anteriormente, la situación económica es atroz, arropa por completo el presupuesto y el sueldo que puede ganar un venezolano, y a uno le hace falta el dinero para sobrevivir, para satisfacer sus necesidades por lo menos primarias. Y el hecho de no poder tener esa posibilidad, pues evidentemente te obliga a salir a buscar otros espacios, ¿no? Y a formarte en otros espacios, porque sabemos que el país más adelante nos va a necesitar, y va a necesitar más personas dirigentes y más personas que puedan de cierta manera asumir un liderazgo positivo, ¿no? Que en este caso todos nos sentimos amenazados por el régimen, ¿no? Todos nos sentimos amenazados por una narcodictadura, ¿no? Un régimen que ha cometido atrocidades, violaciones de derechos humanos, no solamente a personas que pertenezcan a organizaciones de empoderamiento juvenil, sino a niños. Todos los días mueren niños en Venezuela por no tener un medicamento, mueren niños en Venezuela un alimento para llevarse a la boca. Entonces creo que ningún venezolano está exento, bueno, excepto y salvo a los chavistas, que obviamente tienen su dinero y sabemos de dónde ellos sacan el dinero, pero todos los venezolanos de cierta manera se ven afectados por la crisis y se ven ir a buscar futuro, ¿no? Hay que, en mi caso, yo soy hijo único y mi mamá, y el hecho de enfrentar esta situación con mi mamá y tener que salir y dejarla ya es delicado, ¿no? Pero yo conozco casos de familia que dejaron a su otro país a buscar oportunidades. Y bueno, en cuanto a mi mamá, es duro. Yo creo que nadie está preparado para separarse, y mucho menos para marcar una distancia tan amplia. Y creo que el proceso psicológico es fuerte. Bueno, yo digo que una de las cosas que uno ve claro al momento de salir es que tienes que tener un muro de contención para no deprimirte, para no caer en nostalgia, porque estar afuera es reestructurar y empezar de nuevo, adaptarte a un nuevo sistema de vida, adaptarte a nuevos patrones, a nuevas costumbres, ¿no? Y creo que es parte de un proceso de adaptación que lleva consigo bastante tiempo poder, de cierta manera, sentir que tu vida tomó un rumbo y empezar a hacer actividades que, como he dicho, insisto y siempre suscribir, actividades que nos hagan mejores personas, porque sé que en algún momento en nuestro país necesitamos responderle a la calidad y a la altura para solventar todos los problemas que este régimen sin duda nos va a dejar. Luis Felipe, cuando se llevan presa a Geraldine y a Gregory, también me dicen una información extraoficial que también tú podías ir detenido y que por eso sales de Venezuela. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, cuando una organización de empoderamiento juvenil, organización de servicio social, de cualquier proyecto que impacte de manera positiva es perseguida por el gobierno, todos sus miembros, sin duda alguna,
forman parte del Franco, ¿no? Entonces todos sus miembros están mapeados, todos sus miembros están en peligro de ser encerrados, como dije, como está por ejemplo Geraldine Gregory, porque bueno, son miembros de la organización, ¿no? Valga la reiteración. Entonces creo que en algún momento uno se siente como invadido de miedo y de temor del hecho de que, bueno, si llegan a mí, si me llevan. Entonces tú te pones a pensar, yo prefiero la libertad a estar encerrado tras rejas, y mucho menos por una situación injusta y por delitos que realmente no son probados. Gregory y Geraldine, creo que además de excelentes personas, colegas, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a Gregory en distintos periodos, trabajamos, y además de ser un ciudadano comprometido con la democracia, con la educación, con la excelencia, con un país que funcione, con un país que todos y la gran mayoría de los venezolanos es una excelente persona, ¿no? Una persona honesta, una persona con unos valores que día a día se coloca al servicio de la educación, ¿no? De enseñar jóvenes a hablar inglés, de enseñar a chamos que estén en contextos de exclusión, en contextos de riesgo, a ser cada día mejor persona. Y es triste que un ciudadano, porque Gregory merece llamarse ciudadano, esté en las rejas porque un régimen le pareció que lo que hacía estaba mal, no porque la dictadura le parece mal. Luis Felipe, quiero una pausa, pero antes también quiero hacerte una pregunta para que luego me hables de Geraldine. ¿Vale la pena sacrificar la libertad cuando quieres educar en un país como el de Venezuela? ¿Valió la pena lo que hacía Geraldine y lo que hacía Gregory en embajadores comunitarios y que hoy están presos? ¿Valió la pena? ¿Cuál es el legado de ellos que tú puedes decir hoy? Y también me gustaría que al regreso me dijeras cómo ha sido la receptividad de Lima, de la comunidad internacional con lo que está viviendo Venezuela. Tú que estás afuera, ¿cómo ves la receptividad, la realidad internacional? Porque aquí en Venezuela unos están viviendo, muriendo, mientras otros están encarcelados y otros, como tú, en el exilio. Vamos a una pausa breve y ya volvemos aquí en Justo al Punto. Así que solo ámame, solo ámame, ámame, solo tienes que amarme. Me tienes me harté de que me juegues como yo. Dime que tengo que ser yo para que me ames de verdad. Me tienes
Grabando. Y seguimos aquí en Justo al Punto por Humano Derecho Radio Estación con Luis Felipe Moncada desde Lima, Perú. Y dejamos una pregunta al aire, Luis Felipe. ¿Vale la pena verdaderamente sacrificar tu libertad por el bien común? Hoy Geraldine y Gregory están presos en Venezuela. Se sabe muy poco de la realidad actual en la que se encuentra. Dices tú que ellos están de manera injusta encarcelados, porque ellos lo que llevaban era educación a comunidades, a barriadas, donde donde hay familias muy vulnerables por lo que pasa en Venezuela. Dime si vale verdaderamente la pena sacrificar tu libertad por el bien común. Y la escala internacional, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo tú lo has vivido allí desde Lima? ¿Qué dicen ellos de Venezuela? La receptividad con los venezolanos y si realmente hay un compromiso porque Venezuela salga adelante de esta coyuntura sociopolítica. Bueno, varias cosas que comentar en tu punto, ¿no? Lo primero es si vale la pena las populares. Y yo creo que sí. Geraldine y Gregory dejan un legado bastante grande que es sembrar liderazgo donde más se necesita. Y hay muchos jóvenes que hoy estudiando en universidades gracias al trabajo de Geraldine. Hay jóvenes que hoy por hoy son mejores personas, más educados, con un bagaje cultural alto, personas con prioridades, con objetivos, que creen en la educación como puente para el desarrollo, como desarrollo del ser humano, ¿no? Que creen en la educación como base fundamental para encontrar un futuro con mejores oportunidades y para encontrar en sí una persona que pueda aportar con buenos conocimientos, con excelentes aptitudes y sobre todo con un compromiso de siempre querer trabajar. Hay personas que trabajamos en organizaciones sociales, tenemos algo que es nuestro combustible y es la pasión de querer generar cambios positivos, la pasión de querer generar sonrisas y la pasión de entregarnos sin límites, fue lo que hizo Geraldine y Gregory, entregarse sin límites. Además, para recalcar, Geraldine es una chama de 24 años, súper joven, recién se estaba graduando de abogado en la Universidad Metropolitana y en paralelo estaba cursando estudios liberales, otra carrera. Geraldine tuvo una beca de intercambio en un instituto de ciencias políticas en París, en donde tuve la oportunidad de formarse también. Es una líder enfocada en derechos humanos, en la igualdad de género y sobre todo en fomentar la educación en estas comunidades vulnerables, ¿no? La historia ha generado que ella sea una persona eficiente en la gerencia de proyectos y programas sociales. Y yo creo que el legado que ellos dejaron es sembrar irreverencia en cada uno de los jóvenes que creen en la democracia, que creen en el debate, que creen en la educación. Y además de ello fue el empoderamiento que hoy por hoy creo que soy un mejor ejemplo. Yo vengo de San Agustín del Sur, de una barriada de Caracas, en donde la rebeldía ha tomado a ser parte de mi filosofía de vida, ¿no? Y no la rebeldía como altanería de ser una persona grosera, sino la rebeldía de hacer lo que el sistema no espera de ti, de oponerte a lo común, ¿no? Nadie se espera que un chamo en San Agustín del Sur en algún momento tenía un libro en la mano y estudiaba en la Universidad Católica Andrés Bello, una de las mejores universidades del país. Que lo normal y lo común es que una persona de un barrio sea malandro, tenga una moto, porque eso es lo que el sistema ha generado. El sistema ha generado, el gobierno ha generado mediocridad, el gobierno ha generado conformismo, ¿no? Y esos son los antivalores que ellos han acentuado durante todo su estadía en turno en Venezuela. Ahora, creo que indudablemente hay que defender el trabajo que ellos hacían y el respaldo de la comunidad internacional, que es otro punto que me tocaba, ha sido importante, ¿no? Por ejemplo, Amnistía Internacional declaró a Gregory y a Geraldine como presos de conciencia e inició una campaña global por su liberación. Asimismo, el gobierno de Barbados, porque además Gregory es un ciudadano barbadiense también, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio, Maxime Klein, entendió a través de una solicitud, una reunión que le pidió su familia, que había que promover mayores esfuerzos diplomáticos para garantizar
una próxima o una pronta liberación. Y asimismo, pues digamos que el gobierno de Barbados ha tenido una postura bastante solidaria, lo que ha sucedido con Gregory Hines, para que sea liberado lo más pronto posible. Y hay organizaciones, la Cumbre de las Américas se proyectó también una imagen de Gregory Geraldine como jóvenes presos de conciencia, además, porque ellos lo que hacían era impartir educación, y en ningún país del mundo una persona que imparte educación la meten presa, porque Luis Felipe, los sistemas democráticos, los países desarrollados creen en la educación. Luis Felipe, tenemos que ir a otra pausa para finalizar la entrevista, y quiero que al regreso me digas qué pasa con embajadores comunitarios actualmente en Venezuela, cuáles son los pasos que ellos van a dar para sacar a Geraldine y a Gregory de la cárcel. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí, justo al punto. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight, if he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame That we don't talk anymore. we don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows to love you like me. Must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe we'll let them change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize We're only human. maybe we don't need no reason why. Why? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. No, no. Y estamos de vuelta aquí en Justo al Punto por Humano Derecho. Estamos con Luis Felipe Moncada. Dejamos una pregunta al aire. ¿Qué te ha dicho tus contactos de embajadores comunitarios? ¿Cómo se la han visto ellos actualmente en Venezuela? ¿Y cuáles son los pasos que van a dar para sacar a Geraldine y a Gregory de la cárcel cuando Amnistía Internacional los considera presos de conciencia? ¿Es posible esto? Bueno, yo creo que con esto todo es inversible, ¿no? Tú no puedes visualizar qué pueda suceder, ¿no? Porque siempre es muy fluctuante y muy volátil el panorama político.
del país y todos los días ocurren cosas diferentes y a veces cosas que uno ni siquiera se espera. Desde afuera, los que estamos en el exilio, tratamos todos los días de correr la voz, de contar estas historias, de hacerle publicidad, difundir sobre todo el caso de Gregory y Geraldine a través de redes sociales, programas, donde tenemos la oportunidad de expresar realmente quiénes son ellos, por qué ciudadanos que apuestan a la educación están presos en un país que en algún momento pues fue uno de los más importantes del mundo, ¿no? Entonces creo que los esfuerzos se deben sumar, debemos sumar esfuerzos desde cualquier enfoque, desde cualquier espacio, para poder exigir una pronta liberación tanto de Gregory y Geraldine, por la más cerveza, porque además sus familiares están angustiados, porque ellos tienen derecho a vivir libremente, ellos tienen derecho a desarrollarse como profesionales, ellos tienen derecho a seguir con un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces creo que desde afuera la receptividad de las historias son impactantes, sobre todo porque muchas personas no te creen, ¿no? Que en Venezuela la gente la mete en presa por esto, porque eso sucede en el país. Y bueno, es eso, es esforzarnos en difundir lo que más podamos de los casos y trabajar con redes sociales, campañas como Amnistía Internacional, que además es una campaña buenísima de presos de conciencia, ¿no? Que le pueda dar visibilidad al caso a escala internacional y más esfuerzos diplomáticos para que ellos puedan con familias y tener una vida normal. Entendemos la situación. ¿Has sabido si el régimen de Nicolás Maduro y sus aliados han amenazado a quienes hoy no están presos de embajadores comunitarios? ¿Han recibido llamadas de amenaza, amedrentación? Bueno, no. Honestamente, quienes eran miembros de la organización no han recibido amenazas de parte del régimen. Los únicos que han sido apresados son Gregory y Geraldine, como expliqué, por delitos impugnados, que realmente investigación pública y agravamiento, no, además que no hay pruebas, ellos tienen cómo probar eso y yo confío plenamente en que Gregory y Geraldine solamente tenían una vocación al servicio social, al compromiso por el tejido del país y de reconstruirlo, ¿no? Además, entonces creo que es injusto porque además están en condiciones inhumanas, degradadas. Bueno, desde el 31 de enero del 2018 fueron apresados y están tras unas rejas sin derecho a visita y bueno, no sabemos en qué condiciones puedan estar también, ¿no? Pero sí se sabe que están vivos. Está viva Geraldine y Gregory. Sí. Están vivos. Un mensaje para Venezuela. Hoy que te encuentras tú en el exilio, Luis Felipe. Un mensaje para los venezolanos que se sienten que están presos y que no volverán a ver la luz de la libertad. Bueno, mira, yo creo que estar afuera es vivir la crisis desde otra realidad, ¿no? Desde otra perspectiva. Estar afuera es complejo también. Muchas personas piensan que salir de es normal y ya, claro, tú ves en un país normal, pero en ese país normal tienes que construir todo desde cero, echarle pichón, encajar en un sistema, enfrentarte a fobia, enfrentarte a estar como calidad migrante y de repente ser la mano de obra más barata, ¿no? Y yo creo que el mensaje para el país es aprender. Esto tiene que ser un proceso venezolano. No podemos descuidar bajo ningún concepto la educación que los habitantes del futuro, ¿no? Puedan tener, porque creo que el sistema de valores se construye con una buena educación, se construye con la capacidad de discernir entre bueno y la capacidad de discernir entre lo malo. Sobre todo, no acostumbrarnos a que las cosas no las tienen que regalar, sino que las tenemos que Así construir. es. Un mensaje de aprendizaje es: no necesitamos un régimen ni un sistema de gobierno que nos regale las cosas. Necesitamos un régimen y un sistema de gobierno que nos permita construir esas cosas, que nos brinde los espacios, que nos brinde seguridad jurídica, que nos brinde libertad, democracia, para nosotros poder, como ciudadanos, construir el país.
Creo que tiene que ser un momento de reflexión, de aprendizaje, de estar conectado, de estar en constante comunicación y sobre todo de querer empoderarnos, aprender, porque el país nos va a necesitar más adelante, de manera pues los esfuerzos de la comunidad internacional o el respaldo de la comunidad internacional lo tenemos cada uno de los venezolanos, ¿no? Hace no mucho aquí en Lima se hizo una marcha, una caminata por la paz para Venezuela y era grato ver cómo personas del Perú también se involucraban Así en es. la manifestación, a preguntarte, te acompañaban. Claro. Levantaban la bandera del Perú, levantaban la bandera de Venezuela y creo que ahora te llena, porque sabes que hay un pueblo también que comparte pues cultura tuya, que también anhela el deseo de libertad y democracia para tu país. Y aquí estamos, y Entonces, yo... reflexión y trabajar, nosotros poder ser ciudadanos que le aporten a la Venezuela que viene. Y aquí estamos trabajando para que gente como tú, que trabaja por una mejor Venezuela, venga, regrese a su país. A regreso me dice las redes sociales porque hemos llegado al final del programa, Luis Felipe. Ya regresamos aquí justo al punto. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want the perfect body. Want a perfect soul. And I want you to notice when I'm not around. You're so very special. Yeah, I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. She hides. Well, she's running out again. I said she's running out. She runs, What I said, you whatever makes you happy, whatever you want. You're so very special. Yeah, I wish I was special, but I'm a creep. Ooh, I said it. I'm a weirdo.
Y hemos llegado al final de Justo al Punto el día de hoy, la noche de hoy. Y queremos que nos des tus redes sociales, Luis Felipe, para que la gente te contacte y pueda indagar en qué estás haciendo ahorita en Perú y cómo estás representando a Venezuela. Bueno, yo estoy en Instagram como @fmoncada, B pequeña al final, @fmoncada, B pequeña al final. Creo que por ahí ese es el medio en donde más puedo estar, los últimos acontecimientos, lo que estoy haciendo en el Perú, ¿no? Siempre teniendo ese sentido de querer hacer cosas y de querer involucrarme en procesos positivos que nos aporten para ser mejores seres humanos y que al final del día nos permitan desarrollar nuestras herramientas, ¿no? Fue un honor verdaderamente. Fue un honor verdaderamente haberte tenido aquí en Justo al Punto, en Humano Derecho. Es una ventana y una puerta de libertad, teniendo en cuenta que nosotros burlamos la censura que hoy la tiranía quiere imponer en Venezuela. Aquí también estamos trabajando para que gente como tú, para que Geraldine y Gregory vean la libertad y no vayan a ningún lugar a mendigar derechos, porque los derechos humanos se defienden aquí en Venezuela y están aquí y queremos que vuelvan por un país, por una república. Gracias por haber abierto las puertas para este programa aquí en Justo al Punto, en Humano Derecho Radio Estación. Fue un honor. Gracias a ti, un placer, Justo. En la coordinación general, Rodolfo Montes de Oca. Producción general, Indira López. Asistencia de producción, Maribí. Edición y montaje, Loisa Urbina. Quien les habló, Justo Navarro.